Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¿Por qué Cristo no ha regresado? Y tengo aquí unas notas de un escrito que compartí ayer en las redes y quiero leer. Millones todavía esperan la venida de Cristo por años y todavía no ha venido. Para muchos se pregunta, y es como decir, basado a la realidad que experimentamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será la consumación de esta esperanza que se tiene? Y lamentablemente para muchos en su presente se ha venido a convertir en una desilusión. Y quiero leer la definición de desilusión: es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Entonces, para otros en su experiencia presente han perdido silenciosamente el celo por vivir, aquel ánimo, aquel entusiasmo. Entonces, del celo, la definición es el cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene bajo su responsabilidad. Entonces, esta es la realidad que muchas personas a través de la historia presentemente están experimentando. Desde que yo nací, llevo escuchando Cristo viene, Cristo viene. Y entiendo que es una realidad significante. Ahora, yo quiero compartir contigo una pregunta y una respuesta. Y la pregunta es: ¿y si la segunda venida de Cristo es algo que se ha creído y se ha entendido mal? Cristo, y te quiero compartir a través de la historia, Cristo a través de la historia representa y es el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Entonces, permíteme leer lo que compartí para ser más preciso y después comento. Cristo a través de la historia de toda la humanidad, los evangelios y en el Nuevo Testamento, no es una persona física que vendrá a restaurar al mundo, sino es el Espíritu de vida justa, Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios como Padre, y este Espíritu como la conciencia que opera dentro de la persona. Es como decir, cuando decimos Cristo es un espíritu, porque estamos hablando de términos espirituales. A través de la historia, y cuando menciono a través de la historia, quiero que tengas en mente que me estoy refiriendo antes, historia que antecede las historias de lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento. ¿Ves? Desde el Génesis, vamos a decir que aquí es Génesis. Para muchos la historia comienza con el Génesis y cómo se lee Génesis a través de la Biblia. Pero lamentablemente, históricamente, verdaderamente, eso no es verdad. Hay que conocer la historia de la humanidad para entonces entender el origen de principios históricos y, más aún, el origen de principios espirituales. Son los principios espirituales, la realidad de Dios históricamente no comienza con el libro de Génesis. La Biblia presenta una versión e interpretación de Dios. Pero cuando comparamos el significado espiritual que a través del Nuevo Testamento vemos
lo comparamos no con el Viejo Testamento, lo comparamos con la literatura de origen espiritual. Es como decir, si estamos haciendo una buena hermenéutica como buenos estudiantes y estudiamos el espíritu de la vida por conocer la verdad y la revelación de Dios, entonces debemos utilizar un principio exegético para extraer, como decir, la esencia del contenido histórico, lo verdadero, lo puro. Entonces vamos a cuál es la primera mención de Dios en la historia universal de toda la humanidad. ¿Cuál es el primer concepto, idea, formación sobre Dios o lo espiritual que podemos ver, conocer, entender, aprender de la historia? Y nos vamos a dar cuenta en nuestro presente que no es Génesis. Entonces, utilizando ese principio como ley de primera mención, si vamos a interpretar lo espiritual espiritualmente, entonces esto nos ayudará a entender lo que nos ha influenciado a nosotros en el Nuevo Testamento y viene a ser la realidad de principios y conceptos espirituales. Y como en este video estamos mirando a Cristo. Cristo entonces a través de la historia es un principio espiritual, no una persona. Entonces, pues a través de la historia podemos ver esta realidad que, vuelvo a leer, Cristo a través de la historia de toda la humanidad y los evangelios no es una persona física. Para nosotros fue Jesús. Entonces, y aquí es el punto, una persona física que vendrá para restaurar al mundo. Si no es el espíritu de vida justa, espíritu de verdad, espíritu de Dios como Padre y este espíritu como la conciencia que opera dentro de las personas. El espíritu es como decir aquello que motiva al ser humano a vivir. ¿Qué es lo que impulsa? Es como decir, el espíritu es la fuerza para vivir. Por eso, tanto Dios como Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Dios es espíritu y por eso los que lo adoran, que adorar es los que lo reconocen. ¿Ves? Reconocer a Dios tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios es. Dios es la realidad universal que es presente dentro de mí y dentro de ti. Por ende, uno puede decir mi Padre, ¿ves? Mi Padre es mi Dios, que es lo que yo contengo en mi conciencia. Es mi mentalidad. Son mi mentalidad y de mi mentalidad sale, ¿ves? Este impulso, estas fuerzas son las que me motivan a vivir. Por eso vienen a ser el espíritu que sale de mí. Porque es en la unión de lo que contengo. Por ende, este espíritu a través de la historia en los evangelios y en el Nuevo Testamento, ese espíritu es Cristo. ¿Ves? Esa fuerza que es de dentro del ser humano y sale en las acciones es el Espíritu de Dios dentro del ser humano, que a través de los evangelios es Cristo, es el Hijo de Dios, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es el abogado defensor, es el consolador. ¿Ves? Todos esos títulos sinónimos están hablando de la realidad
de lo que históricamente, universalmente, se ha reconocido como el Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, de pureza y de perfección, que de dentro de los hombres sale, y los hombres genuinamente y auténticamente lo manifiestan a través de su vida, a través de todas las acciones que hacen. Entonces, esa es la realidad de Cristo. Y por eso entonces, continúo leyendo, por eso Cristo es el unigénito Hijo de Dios, no Jesús. Cuando leemos Juan 3:16, y voy a continuar con lo que estoy leyendo y después comento. Por eso Cristo es el unigénito Hijo de Dios, no Jesús. Cristo fue el Espíritu dentro de la persona Jesús. Por eso en Juan 3:16, ¿ves? Porque de tal manera amó Dios. Dios es Espíritu, ¿ves? Dios no es una realidad física. Dios al mundo en el contexto histórico hace 2000 años atrás, pero vemos la realidad del mismo Espíritu de Dios al mundo entero que antecedió las historias de este mundo. Porque estamos viendo el mismo Espíritu universal como ley de vida de todos. Por eso es la ley eterna o la vida eterna. Y por eso Dios, como ese Espíritu, dio a su unigénito Hijo. ¿Quién? No Jesús, el ser físico, el ser humano de la historia, sino a su único Hijo, a su Espíritu, Cristo. Entonces necesitamos ver a través de los evangelios y a través del Nuevo Testamento esa gran distinción, para que entonces Cristo sea ese mismo Espíritu de vida, sea revelado en nosotros. Y esa revelación, ese entendimiento, ¿ves? Eso causa su venida. La venida se está esperando, ¿ves? De alguien físico o de algo físico. Y aquí les comparto la respuesta de estas realidades espirituales, porque al ser entendidas espiritualmente, naturalmente en ti, en ese proceso de que entonces saca todas esas ilusiones o todas esas desilusiones o todo aquello que había robado, como decir, el ánimo, como mencioné anteriormente, que ha robado el celo en muchos. Ese entusiasmo y motivo por vivir, por estar esperando en cosas físicas, cuando históricamente esta literatura nos está compartiendo unas verdades significativas espiritualmente, para que reinen y gobiernen nuestra mente, ser, en nuestro presente, para que vivamos en la misma realidad. Entonces, y esta realidad, pues, es una realidad presente. Entonces, pues, por eso, distinguir esa diferencia es Cristo y Jesús. Cristo fue el Espíritu dentro de Jesús, y Jesús fue el ser humano que en el primer siglo vino a los suyos, ¿ves? A los contemporáneos que estaban muertos ese espíritu, y vino a concientizarlos a ellos del mismo espíritu, Cristo. Cristo, para que Cristo fuera desarrollado dentro de cada uno de ellos, de Pedro, de Santiago, de cada uno de Juan, de cada uno de los discípulos, Felipe, Tomás, y así vemos la historia a través de los evangelios. Por eso Cristo, el Espíritu de Dios, estaba muerto, fue crucificado. Todo eso está contando una historia metafórica, simbólica. Está contando una historia espiritual de la realidad de lo que sucede cuando Cristo, el Espíritu de la vida y de verdad, es
crucificado dentro de los hombres por cómo han sido condicionados desde que nacieron. Y naturalmente no viven por la verdad, no viven por justicia, no viven por hermandad, no viven por genuino amor, no viven por sinceridad, por pureza, no viven por la verdad. Y esta es la realidad espiritual que los evangelios como poemas o como parábolas nos están contando. Esa realidad de cuando el ser humano, por no vivir por el espíritu de la vida eterna, ese espíritu dentro del ser humano está muerto. Y aquí vemos cómo entonces a través de la historia nos está contando cómo Cristo resucitó en los muertos y de los muertos, en el poder y la gloria del Espíritu Universal, Dios, para así resucitar a esos muertos a la vida del mismo Espíritu, a la conciencia de la justicia, de la verdad, de la perfección, de la pureza, de la hermandad, de la sinceridad, del bien, a la vida del reino de Dios, a la conciencia de el Padre. ¿Ves? El Padre es el Espíritu en todos y en todo. Y así podemos ver esta realidad espiritual. Entonces continúo. Y ese es el mismo espíritu que opera dentro de los hombres. Este espíritu es poder y ley. Y ley es el deber y verdad de la vida. Entonces estas leyes, es como decir, cuando hablamos de leyes, miremoslos como las fuerzas internas en nosotros que nos influencian o impulsan y motivan diariamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones diariamente. Algunas de estas fuerzas son contenidas en estas palabras y miremos el poder que una palabra tiene. Una palabra como amor. ¿Ves? Si piensas amor, ¿qué es amor? ¿Cómo yo puedo manifestar lo que amor es? ¿Ves? Y si tomas el día, y si tomas un momento para pensar e internalizar y meditar en eso, porque utilizamos la palabra y decimos amor, pero si ahora le añadimos Dios es amor. Ahora, si yo uno mi convicción, mi mente, mi entendimiento a esta realidad, cómo yo soy amor en mi contexto, en mi presente, en mis acciones, en mis pensamientos, palabras y hechos. Vengo a ser el ser que soy uno con el Espíritu que es amor. Y soy auténtico en mi presente, porque ahora estoy consciente de que como Dios es amor, Dios a través de mí y de ti se da a conocer, se revela, es manifestado siempre, porque Dios como Espíritu, como el amor, siempre es presente en aquel que es consciente y lo vive, lo expresa, lo manifiesta, lo revela. Es uno con el amor. Y eso es ser uno con Dios. Uno que conoce el poder que una palabra contiene. Y si llevamos el poder de la palabra Dios a plenitud en nuestra mente, en toda cualidad, característica y atributo de Dios, entonces, como nosotros, te comparto otras palabras: alegría, paz, compasión, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad, sinceridad, honestidad, pureza, verdad, perdón, constancia, devoción, servicio, reconocimiento, que viene a ser como decir adoración, carácter, concentración, discernimiento, ecuanimidad, deber, justicia, respeto y, sobre todo, la importancia de entonces el dominio propio. Y esto nos ayuda a entender lo que el Cristo, el Espíritu por el cual uno vive, la realidad presente dentro de ti. ¿Ves? Que debe ser aquello que te impulsa, tu conciencia, tu ser. ¿Ves? Aquello que motiva tu ánimo, tu espíritu a accionar 24/7. Para que sean el mismo espíritu. Entonces, estas palabras contienen el Espíritu de Cristo y son el énfasis de la segunda venida de Cristo a través de la historia. ¿Ves? Porque si yo y tú vivimos por ese Espíritu, ¿ves? Ahí está la parucía, ahí está la venida, ahí está la realización presente de la vida del mismo Espíritu universal que llamamos Dios como Padre. Entonces, para entenderse en el presente como el inmediato estado y reconocimiento de que la vida perfecta, pura y verdadera es manifestada a través de quienes se responsabilizan y enfocan en ser activo en su contexto del diario vivir, en su comunidad y la sociedad, para así hacer presente la presencia de Dios, de su unigénito Hijo en la humanidad, a Cristo. Así, a través de la misma humanidad en Cristo, restaurar al mundo. Entonces, muchas personas a través de las tradiciones de fe y religiones están esperando por un evento físico, catastrófico, extraordinario, sobrenatural, que acontezca algún día para que venga un Salvador, para que Cristo venga una persona a restaurar el mundo. Cuando a través de la historia del mundo, Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la vida justa y recta, siempre es presente. Y es la única realidad que cuando es consciente y a través de la persona que ahora sabe y se responsabiliza, yo soy esa manifestación para salvar al mundo. Yo soy el Espíritu de Dios presente en mi contexto para transformar y vivificar este mundo. No un ser que vendrá, sino aquellos conscientes en su presente de esta gran realidad, de la venida de Cristo dentro de ellos, para vivir la realidad del reino de Dios de Cristo, para vivir la luz en medio de las tinieblas. Siempre la presencia de Dios es, siempre la justicia es, siempre la verdad es, siempre la ley eterna reina a través de los hijos que revelan el mismo Espíritu. Y para ello hay que estar consciente, hay que entender estas verdades espirituales. Mi respuesta: la segunda venida de Cristo no es un evento como a través de la religión se cree, sino una experiencia espiritual que causa una nueva conciencia y
nuevas acciones 24/7. El mundo presente está en las mismas condiciones que el mundo de Jesús por ser condicionado desde que nacimos por sistemas que como un televisor nos presentó el programa de la salvación. Es como decir, desde que nosotros nacimos nos han condicionado a la vida tal y como es. Lo que yo llamo una ilusión exterior. Y por eso utilizo como en forma metafórica el ejemplo de que cada vez que vemos las películas de Hollywood, siempre el héroe gana, siempre los buenos ganan. Y así el sistema nos condiciona a esa ilusión, a la ilusión de que quédate inactivo, solo quédate esperando que algún día tu Salvador venga, que algún día tu Salvador venga y vive tu vida inactivo, esperando. Cuando a través de la historia, la realidad es sé participante en la vida, porque tú eres aquello que esperas. Tú eres la vida misma. Tú y en ti contienes y cargas la salvación de la vida, porque contienes la justicia, contienes el bien, contienes y eres la perfección, contienes el espíritu de la vida eterna, contienes al Padre, contienes y eres uno con Dios. Y quien es consciente de su presente en esa realidad, la esperanza que tenía se convierte su presencia, se convierte su verdad, es su vida. Y ahí se acaba toda espera, porque se realiza, se reconoce, vino Cristo, su venida es una realidad espiritual dentro de uno que cuando uno vuelve a abrir los ojos es una nueva criatura. Porque cuando el ojo de la mente se abre a tal iluminación, a tal entendimiento y revelación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y termino estaba dando el ejemplo de la película que siempre al final el héroe y los buenos ganan, y por esa ilusión en nuestras religiones y tradiciones nos hemos quedado como espectadores a través de nuestras vidas, esperando por un Cristo físico, cuando en realidad hace 2000 años atrás aprendemos en las parábolas que llamamos evangelios, que Jesús vino a su mundo a concientizar de Cristo y su venida para que cada uno se responsabilizara en sí mismo y viviera en el poder de Cristo que tenía que entenderse y formarse dentro de cada uno de ellos. Por eso, en nuestro presente, muchos no han experimentado su apocalipsis, su revelación de Cristo dentro de su ser, para vivir su presente y el resto de la vida en la unión con el poder, gloria, gracia y verdad que Cristo es. Y aquí enfatizo en esos comentarios. Y es basado a Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué significa? La revelación de Cristo. Apocalipsis como un libro simbólico, metafórico. Necesitamos mirar los símbolos en lo que históricamente sucedió entre los años 63 al 70. Y vemos cómo después, porque el libro de Apocalipsis fue un libro escrito más después del año
100. Estamos mirando a muchos años después de sucesos que simbólicamente se enseñó y que espiritualmente quiso decir y revela lo que leemos a través del libro de Apocalipsis. Porque revela, enseña una realidad consumada o que siempre es presente. Y por eso la revelación, el Apocalipsis de Cristo, donde Cristo único puede reinar dentro del ser humano. Por eso es el ser humano que, como nos dice simbólicamente, aquel que está en Cristo, en esta conciencia, es como decir, su nombre ahora está escrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, perdón. ¿Por qué? Porque sus acciones, su nueva conciencia, su nuevo espíritu, ahora lo han alineado para vivir consciente en su presente de la presencia eterna que llamamos Dios como el espíritu de la vida, y es quien vive por justicia, por paz, por amor, por sinceridad y todas estas cualidades y características. En esa conciencia, para ese la nueva Jerusalén llegó sobre él. Ese es el que entró a la vida eterna, Ese es el que está caminando por las calles de oro en el mar de cristal. Ese es quien entró a su mansión celestial, Todo eso es simbólico, lenguaje metafórico de la presencia y presente de aquel que es consciente en su hoy y en su ahora. De Cristo en él, de el Espíritu que lo motiva y causa 24/7, ahora, el presente, este momento, esta próxima acción, este próximo pensamiento en el mismo espíritu. Y lo que hice hoy, desayuné, hablé, guié, fui al trabajo, hablé por teléfono, fui a la escuela, fui al recreo, fui al entrenamiento en el gimnasio, todo lo que hace es aquel que activamente se enfoca a que sabe de que vivo por este espíritu, y todo lo que hago es en este espíritu, es en esta sintonía, es en esta realidad. Y cada acción y la próxima acción y la próxima acción y la próxima acción, hasta que viene a pasar desde la parte de atrás, de estar enfocándose a hacer mi vida, a hacer lo normal, porque es quien se une al espíritu de la vida, a Dios. Es quien vive en el unigénito Hijo de Dios. Es quien vive en Cristo. Y aquí vemos la realidad espiritual siempre presente. La segunda venida de Cristo siempre es cuando se entiende lo espiritual espiritualmente y se pasa de las cosas que se deseaban por la ilusión que nos condicionó a la esperanza cumplida dentro de uno, para vivir hoy consciente de la presencia que siempre es, y llevar a cabo los deberes, todo lo que tiene bajo su responsabilidad en el mismo Espíritu eterno que es Cristo. Te dejo con estos versos para que los mires en una nueva mente. Y son Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. Cuando habla de cuando el Hijo del Hombre venga. Míralo, interprétalo históricamente, Jesús diciéndole genuinamente a su audiencia,
cuando Cristo, cuando el Espíritu de Dios sea dentro de su ser. Esto es lo que va a causar. Por eso, claro, vemos como le dijo, antes de que algunos de ustedes mueran, verán al Hijo del Hombre. ¿Ves? Verán quiere decir entenderán, serán conscientes de esta realidad interna dentro de cada uno de ustedes. Y sus acciones demostrarán la vida o si escucharon y no pusieron en práctica y se quedaron en la muerte. Porque esa es la realidad de todo lo espiritual que siempre es presente. Tanto el juicio, ¿ves? El juicio es en el momento inmediato que al uno ser consciente de lo verdadero, quien vive por lo verdadero recibe las justas, divinas recompensas de los frutos de sus acciones en el espíritu verdadero. Quien en el presente es consciente de lo verdadero y decide seguir viviendo por su egocéntrico ser y su naturaleza, siempre recibirá los frutos que van con esa realidad. Y ahí vemos el cumplimiento de estos textos. También Juan 17, 21 y 2 Corintios 5, 17. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.